Muy bien, lo que usted tiene detrás en la pantalla es el mapa de las fiestas y estamos en medio de estas fiestas en este momento y usted va a encontrar allí las cuatro primeras, está dividido en dos secciones. La primera es la Pascua o en la parte de arriba, históricamente cumplida durante la primera venida de Jesús. Y en la última parte, en la parte de arriba, usted lee a cumplirse durante la segunda venida de Jesús. Y en este momento estamos en la segunda parte, pero yo sé que la gran mayoría de nosotros, por la cultura de la que venimos, una cultura católica y una cultura pues cristiana, de alguna manera entendemos algunas de estas fiestas. Rápidamente voy a pasar por allí para que usted se ubique en la predicación de hoy y a continuación o después de eso vamos a explicar qué es lo que el Señor tiene para nosotros y qué significa el día de hoy. Hoy vamos a hablar de qué es y cómo ocurrirá el arrebatamiento. Repita conmigo, arrebatamiento. Más fuerte, necesito que me ayude a predicar. Arrebatamiento. Muy bien, muchas gracias. Entonces, voy a explicar rápidamente. Estamos en la quinta fiesta, la fiesta de las trompetas. ¿En cuál fiesta? De las trompetas. Muy bien, voy a enumerar las otras anteriores y voy a explicar rápidamente. Usted está muy familiarizado con la primera fiesta que se llama la Pascua, que es la fiesta que nosotros llamamos el Viernes Santo y es donde muere Jesús. Esa fiesta es muy común entre nosotros. También está familiarizado con la tercera fiesta que se llama Primicias, pero que usted la conoce como la fiesta de la resurrección, es decir, el domingo de resurrección. ¿Lo recuerda? Sí. Muy bien. Estas dos fiestas son las más comunes, pero en medio de esa fiesta tenemos panes sin levadura y es lo que aparentemente diríamos que fue el sábado, panes sin levadura. Estas fiestas hacen parte de un gran set, de un gran grupo de fiestas que se llaman las fiestas bíblicas. ¿Cómo se llaman? Fiestas bíblicas. Esas fiestas bíblicas están en el libro de Levíticos y constan o son un número de 7 fiestas. Y como decía, usted está familiarizado con las primeras fiestas, inclusive la cuarta fiesta se llama la fiesta de Pentecostés. La gran mayoría conocen que es la fiesta de Pentecostés, es el día que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Lo que es sorprendente, a pesar de que están escritas en la palabra de Dios en el libro de Levíticos capítulo 23, es que no conozcamos las últimas 3 fiestas, ¿sí? Y nosotros como iglesia hemos aprendido el significado de estas fiestas y lo hemos ido contando y nuestra iglesia en general lo sabe y cada año volvemos a dar una visión de la fiesta y volvemos a redescubrir aquello que está quizás escondido o aquello que significan estas fiestas. Y entonces el viernes pasado, este viernes Juliana lo mencionó ahora, comenzamos lo que se llaman las fiestas de las trompetas. Esas fiestas tienen 2 días. Bíblicamente es un solo día, pero los judíos lo cambiaron por 2 días. En esa fiesta de las trompetas, las fiestas comienzan a las 7 de la noche, más o menos a esa hora, donde sale la primera estrella, ellos lo observan y entonces ahí comienzan las festividades. Son festividades que van de acuerdo a la luna. Entonces ellos miran, el calendario es lunar y comienzan a observar cómo van pasando y ellos se van guiando por eso. Eso fue la orden que Dios les dio. La siguiente fiesta que viene es el día del arrepentimiento, que no va a ser este lunes, sino el siguiente lunes, dentro de 8 días, por decirlo así. Vamos a tener esa fiesta y vamos a hacer a las 7:30 de la noche, va a ser acá en la iglesia, vamos a poder observarla y aprender de lo que significa. Y unos días después vamos a tener la fiesta de los tabernáculos. El día viernes tendremos la fiesta de los tabernáculos y explicaremos qué es. Pero la fiesta de las trompetas, la que explicamos el día viernes, tiene un elemento crucial para nosotros. Ese elemento se llama el arrebatamiento. ¿Cómo se llama? También se le conoce como el rapto y se le conoce como el momento en el que el Señor va a llevar a la iglesia hacia a Él. La va a tomar de la tierra, es decir, un día como estos podremos estar, un día entre el viernes y hoy, por decirlo así, del año que viene o de los años a venir, podremos estar todos juntos y de repente vamos a ser arrebatados. Ahora, para muchos de estos esto es nuevo. Pero realmente para la Biblia y el Señor no es nuevo, es más bien el siguiente paso de su fe cristiana. Así es que si usted hoy es creyente y quizás no sabía esto, quiero que sepa que este es su siguiente paso, el siguiente paso a nivel macro de su fe cristiana. Para algunos de ustedes piensan que el siguiente paso es micro,
Es decir, algunos tienen necesidades, algunos están con dolencias físicas, otros tienen una necesidad económica, otros tienen necesidades familiares con las relaciones, algún tipo de milagro. Y usted dice, Señor, bueno, yo lo que necesito es que tú me ayudes que en mi trabajo, que Señor, que me lo cambies, o que tú, Señor, me ayudes en mis relaciones de pareja, o que tú me des una esposa, o en fin. Usted sabrá sus necesidades si usted cree que ese es su siguiente paso. Y puede que sí, ese es su siguiente paso a nivel micro, a nivel personal. Pero a nivel de iglesia, a nivel teológico, hay un paso más grande en su fe. Y el siguiente paso es el ser arrebatado, estar con el Señor. Y de ese paso vamos a hablar y por qué es tan importante. Y es un paso muy práctico para su fe y es un paso que tiene que ver con todo lo que va a pasar en los siguientes. Ese paso va a llevar a otro paso mayor y ese siguiente paso va a llevar al paso final que lo veremos en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, el día de hoy quiero responder a 5 preguntas esenciales de qué es el arrebatamiento. Vamos a hablar entre qué es el arrebatamiento, cuál es la razón para ser arrebatados, cómo va a suceder el arrebatamiento. Voy a hablar de cuándo va a pasar el arrebatamiento, qué se dice. Voy a hablar acerca de quiénes estarán en ese arrebatamiento, quiénes son, quiénes no estarán y qué pasará después de ese arrebatamiento. Entonces, tenemos algunas cosas que cubrir, pero sobre todo estas cosas que vamos a cubrir le van a ayudar a construir su fe y tener una fe mayor. El libro de Hechos comienza con Lucas. Lucas fue el que lo escribió, el que hace la investigación y comienza diciéndole, querido Teófilo, te escribo estas cosas para que tú sepas cómo es la fe, que sepas cómo andar en ella, que sepas y la puedas entender. Y hoy nos sentimos como si la Biblia nos dijera, queridos hijos o queridos creyentes, vamos a hablar de los siguientes, el siguiente tema para que cada uno entienda y comprenda su fe y comprenda qué es lo que va a pasar en los siguientes años de su vida. Eso puede pasar este año, todavía tenemos un par de horas, 4 horas que pasar en las que puede ocurrir el arrebatamiento, puede pasar el siguiente año, el siguiente, no lo sabemos. Pero quiero que sepa una cosa y si usted la quiere escribir en su hoja de notas, hará bien, que la iglesia que espera a Jesús es una iglesia que es avivada. La iglesia que espera a Jesús es una iglesia avivada, ¿sí? Es decir, si usted espera y aprende a conocer qué es esperar a Jesús, usted va a ser encendido por dentro. Será un altar, como decía la canción, hermoso es cuando de mí haces un altar, ¿sí? Y usted se va a convertir en un altar. Estoy hablando de su fe, de su espíritu va a ser encendido. Es una comparación, pero va a ser como encendido en una fe. ¿Por qué? Porque aquel que aprende a esperar a Jesús, entonces aprende, es encendido con esa esperanza. Y quiero darle un par de ejemplos muy sencillos y muy rápidos. Tengo un hermano mayor que se convirtió, que comenzó a conocer al Señor hace algunos años, en el 2016-2017. Y en los primeros meses, él vio su vida y hizo un cambio radical. Comenzó a cambiar su manera de pensar, comenzó a cambiar su manera de ver la vida y comenzó a ver cambió su manera de trabajar, cambió todo alrededor de él, un cambio tremendo. Y en medio de ese cambio, yo lo detengo, estamos hablando acerca de la fe venidera, de lo que iba a pasar en los siguientes días. Y él muy lógicamente me dijo, hermano, creo que no importa lo que vaya a pasar en los siguientes días, estoy tan bien, tan contento, mi vida es tan diferente a lo demás, mis relaciones están cambiando, mi vida está cambiando en tantos aspectos que yo no creo y necesite saber qué va a pasar. Estoy muy contento con lo que tengo. Y mire, esa es la historia de muchos creyentes. Muchos creyentes están contentos y quizás usted es uno de ellos. Está contento con que Dios, Jesús sea su Salvador, con que lo bendiga en muchos aspectos, con que su vida esté cambiando. Pero inmediatamente comenzamos a tocar el tema de la esperanza venidera, de los días que iban a venir. Él comenzó a cambiar y de repente dice, no entendía todo esto. Entonces ahora entiendo que tengo una salvación tan grande. Y solamente hablamos y tocamos algunas cosas. Su vida no fue igual. Su vida comenzó a cambiar a partir de eso. Entonces eso es lo que yo quiero hoy, abrir los libros
para que nosotros podamos entender lo que es esa esperanza venidera y enseñar cada una de esas cosas que son muy relevantes y poder aplicarlas y que usted se imagine, sueñe con ellas, usted las lleve, usted se prepare a través de esas cosas que vienen. Entonces, la primera respuesta o la primera pregunta que nos queremos hacer es: ¿qué es el arrebatamiento? ¿Qué es el arrebatamiento? Usted lo tiene en sus hojas y le voy a dar una respuesta muy fácil o muy sencilla o muy básica. El arrebatamiento es el evento único, anótelo allí, el evento único. Y quiero que si quiere anotar único con mayúscula, el evento único que ocurrirá antes de que los creyentes nos reunamos con Jesucristo. Es el evento único que ocurrirá antes de que nosotros nos reunamos con Jesús. Ahora, es muy importante prepararse para este día. Y la Biblia nos habla de la preparación y nos habla y hay varios versículos, y algunos de los profetas, algunos de los apóstoles, algunos de los hombres de Dios comenzaron a hablar de ese día. Y ese día comparte una ilusión muy grande. Y por eso es que decíamos que una persona que aprenda a esperar a Jesús, su fe va a ser encendida. Hace 8 días, en la reunión del domingo pasado, dimos un ejemplo muy básico para hablar acerca de las cosas que van a venir. A esto se le llama escatología. ¿Cómo se le llama? Recuerde, si que lo quiera anotar está muy bien. Escatología es el estudio de los últimos tiempos. Cuando usted entienda o cuando usted, lea o investigue acerca de teológicamente hablando, usted va a encontrar la palabra escatología, y escatología es el estudio de los últimos tiempos, ¿sí? Y el libro de Apocalipsis está basado en la escatología, explica la escatología y quiere dar a entender esos detalles. Y entre comillas, quiero que sepa esto: el libro de Apocalipsis es uno de los libros más sencillos y más ordenados que hay en la palabra de Dios. Y se entiende muy bien cuando usted ha leído la Biblia y usted desciende o termina en esos libros. Pero, ¿qué quiero decirle con esto? Que daba un ejemplo muy sencillo y quiero que quizás usted lo adopte el día de hoy para comprender lo que vamos a hablar. Y son 2 personas trabajando en una compañía, haciendo un trabajo, vamos a decirlo, muy aburrido, muy simple. Ellos trabajan mirando quizás de esas máquinas que van pasando mercancía, y los 2 hacen exactamente lo mismo, tienen las mismas condiciones de vida, las mismas condiciones de trabajo, están en las mismas circunstancias, casi que son gemelos, ¿sí? Por decirlo así. Solamente hay una diferencia, y voy a poner esta diferencia. A este hombre se le va a pagar £1 al día, al de la mano izquierda, y al de la derecha le vamos a pagar 10,000 pounds al día, póngalo así. Entonces ellos 2 se van hacen todo normal, entran a la misma hora, a las 7 de la mañana, salen a las 6 de la tarde, hacen su trabajo normal, viven sus vidas completamente normales, se encuentran en el descanso de su trabajo y comienzan a conversar. Y lo primero que le dice el hombre de la izquierda, el que gana solamente 1 libra al día, le dice: qué trabajo tan horrible, no quiero más trabajar acá. Esto es lo peor, es lo más aburrido, es lo más tedioso que pueda alcanzar. Yo quisiera salir de este lugar y encontrar otra manera de vivir. Muy bien. El segundo hombre dice: qué trabajo tan maravilloso, qué maravilla lo que estoy haciendo. Por solo esto, el día de hoy me van a pagar 10,000 libras. Es maravilloso, nunca he encontrado un trabajo tan grande como este. No quisiera dejar este trabajo, es más, se lo quisiera dar a todos los demás. Bueno, quiero decirle que esto es un símil de la vida cristiana. Cuando usted no entiende lo que le espera, la recompensa que usted tiene en la vida, usted no la vive bien. Usted vive aburrido, muchas veces cuando pasan circunstancias difíciles, bueno, usted quiere inclusive renegar y decir: bueno, Dios creo que no está conmigo, me equivoqué. Algunos dirán: me equivoqué de religión. Pero cuando usted conoce su esperanza, no importa lo que le pase, usted va a querer vivir esa esperanza hasta el final. Y va a luchar por esa esperanza y se va a mantener firme en esa esperanza, le va a contar esa esperanza. Y a pesar de que nosotros hemos hablado de algo económico, quiero decirle que eso tiene mucho que ver con nuestra vida como iglesia y nuestra vida como creyentes. Si usted comprende la esperanza que lo aguarda, entonces será maravilloso, sus días serán encendidos, no importará. Mire, quiero que sepa esto, le darán ganas hasta de morirse antes. Pastor, ¿está hablando de la muerte? Sí, le darán ganas de irse antes. Pablo dijo: prefiero irme, quiero ya estar con Cristo porque eso es tan maravilloso, pero me quedo por causa de ustedes, porque tengo familia y por qué no, pero yo quisiera estar ya en la presencia de Dios. Imagínese eso, el tamaño de lo que nos espera. Es fácil, es casi que imposible describirlo. Denle un aplauso a Dios por eso, porque es maravilloso.
Entonces, quiero llevarlo a un versículo en Tito capítulo 2, versículo 13, en esta paráfrasis, acerca de la actitud que nosotros tenemos que tener acerca de este arrebatamiento. ¿Y qué es lo que va a pasar? El joven, el adulto, la familia deben prepararse para esto. Mire, yo conozco gente que en estas temporadas hacen muchas cosas que les voy a ir contando. Preparan, hacen cosas que van cambiando sus vidas, son transformados totalmente. Muchos dejan el pecado, muchos dejan. Yo conozco gente que cuando llegó a estas fiestas vio al Señor de una manera diferente y dijeron, yo no sabía esto. A partir de ese momento sus vidas nunca fueron igual. Y esa es mi oración, que nuestra vida a partir de este momento usted entienda que nunca va a ser igual. Y de hecho, esto hace un antes y un después en su fe cristiana. Entonces, mire lo que dice el apóstol Tito, el apóstol Pablo en la carta a Tito. Le dice acerca de la venida de Jesús, así debemos vivir. ¿Cómo? Así debemos vivir. Quiero que resalte las palabras, así debemos vivir. Mientras llega ese día feliz y maravilloso. ¿Qué día será ese? ¿Qué día estará hablando el apóstol Pablo? ¿Qué día estará diciendo Pablo que va a ser un día feliz y maravilloso? Él decía, y parte de la fe que le decía a Tito, mira, alístate, prepárate para vivir toda tu vida porque viene un día feliz y maravilloso. Un día maravilloso, hay un día súper especial. Hay un día que va a ser totalmente diferente a los otros días. Y eso es parte de su esperanza y eso es parte de su fe. Y note lo que sigue al final. Ese día maravilloso que todos esperamos. ¿Quiénes lo esperan? Todos. Quiero que circule la palabra, todos esperamos. Ahora usted me dirá, pastor, es la primera vez que yo escucho esto. Yo no lo estoy esperando. Quiero que sepa que usted ya lo está esperando. ¿Por qué sabemos que lo está esperando? Porque cuando una persona recibe a Jesús en su vida, cuando una persona deja entrar a Jesucristo en su vida, esa persona tiene sí o sí que estar esperando la venida de Jesús. La Biblia dice que esa persona comienza a desear algo. Ahora usted no sabe qué es esto lo que está esperando, pero muchos de ustedes que nunca escucharon estas enseñanzas tienen estos síntomas. ¿Cuándo será que pasa algo diferente? ¿Cuándo será que hay un cambio en este mundo? ¿Cuándo será que mis hijos cambian? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Estamos hablando de tiempo. ¿Por qué? Porque por dentro sabemos que hay algo que viene mejor. Por dentro usted como persona sabe que tiene que haber un cambio. Esto no puede permanecer en guerra, no puede permanecer en enfermedad. Hay algo que tiene que venir y ese algo tiene que ser maravilloso. Y yo quiero que usted lo piense unos segundos. Usted está anhelando que algo pase. Nosotros no estamos conformes a esta situación en la que vivimos. Usted no está conforme peleando con su esposa. Usted no está conforme peleando con su esposo. Usted no está conforme que sus hijos se pierdan en las drogas. Usted no está conforme que sus hijos vivan de una vida vana. Usted no está conforme con su enfermedad. Usted no está conforme con la situación que está pasando. Nosotros como pastores no estamos conforme al ver que la gente se muere y se pierde. Hay algo y hay una esperanza que todos estamos conscientes o inconscientes esperando. Y esa esperanza la espera el mundo. La Biblia lo llama también que la misma tierra clama por esa esperanza. La misma tierra clama por este día. Y escucha cómo lo describe el apóstol Pablo a continuación. ¿Cómo será o cuándo será? Dice, ¿cuándo? ¿Qué día es? Ese día cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué va a pasar ese día? No se escucha. ¿Qué va a pasar ese día? Se manifestará. Quiero que circule esas palabras. Mire, lo que Pablo está diciendo, que el mejor día que pueda esperar, que pueda pasar sobre esta tierra, es el día de la manifestación de Jesucristo. Es el día en el que Jesucristo lo podamos observar. Es el día en el que Jesucristo podamos entender y podamos ver y podamos, toda la cantidad de preguntas que usted dice que tiene y que no se hace, ese día las podremos contestar en el Señor. Y ese día se llama la venida de Jesús. Y esa venida de Jesús va a pasar comenzando con algo que se llama el arrebatamiento. Por eso es importante y es su siguiente paso en la fe cristiana. Ahora, acerca de este día quiero decirle una cosa. Tiene la misma, esa esperanza o esa manera de escribir de Pablo, habla en otras versiones, habla de la palabra aguardar. Anótelo allí, aguardar. ¿Cómo se dice? Aguardar. Que es igual o comparte la misma raíz de la palabra entretener. Repita conmigo, entretener. Entonces, si quiere acomodarlo, aguardar o entretener. La palabra entretener quiere decir observar con mucho deleite. No quiere decir lo que nosotros a veces pensamos, me están entreteniendo, me están haciendo perder el tiempo. No, entretener es lo que uno hace en un teatro.
observan un teatro y se entretiene y se maravilla con todo lo que está pasando. Casi que Pablo dice, esperen aguardando entretenidos, observando todo lo que va a pasar, porque va a ser maravilloso. ¿No le parece eso hermoso de parte de Dios? Que comparta esa raíz y que el nivel o la capacidad o la manera en que usted tiene que esperar es entretenido, observando qué es lo que va a pasar. Y cada año nosotros paramos como iglesia, enseñamos qué es lo que pasa en estas fiestas y nos vamos entreteniendo, es decir, nos vamos maravillando de todo lo que va a pasar. Denle un aplauso, Señor, que eso es muy bonito. Entonces lo que queremos ahora es inspirarlo para que usted entretenga y para que usted espere con un deseo genuino los días que van a venir. Para los que son nuevos, esto es nuevo, van a encontrar unas respuestas maravillosas, lógicas a su vida, y otras van a tener que ponerle la fe y van a tener que ponerle la razón de la Biblia para poderlas entender. Entonces lo voy a llevar a la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál entonces es la razón para que el arrebatamiento ocurra? Quiero llevarlo a esa base y quiero decirle que esta es la base fundamental para que usted entienda el arrebatamiento y entienda la venida de Jesús. Para muchos la venida de Jesús es algo que tiene que pasar, es un juicio, es algo más allá de lo que yo pueda entender, es que Dios está molesto y va a traer a la humanidad y los va a poner todos en orden, y depende como usted lo vea, usted lo va a enseñar. Pero la razón bíblica, la razón real, la razón fundamental detrás de esos tres eventos que vendrán es que estemos en el mismo lugar donde Jesucristo esté. Anótelo allí, creo que ya lo anotaron la gran mayoría, pero esa es la razón principal. La razón principal es estar con Jesús. La razón principal no es mostrar un despliegue de cosas en el mundo apocalíptico como lo vemos, a pesar de que van a pasar. Mucha gente se va a enfermar, mucha gente va a morir, van a pasar muchísimas cosas en lo que vemos en el libro de Apocalipsis, pero la razón principal, y escúchame con todo su corazón, la razón principal es que Jesús quiere que usted esté con Él. Esa es la razón principal. De hecho, quiero que sepa esto, la razón principal para la creación del mundo es que Jesús quiere que usted esté con Él. Usted está aquí, le doy otra razón, usted está aquí hoy con una razón. No comer con nosotros después, no participar, no reírse, no traer a sus hijos a la iglesia. No. Dios lo trajo con un propósito y ese propósito es estar con Él. Ese es su propósito. Usted se preguntará, algunas veces aquellas personas que entran en esas preguntas filosóficas, ¿para qué estoy en esta tierra? Y la única pregunta que puede resolver y satisface totalmente es para estar con Dios. Jesús nos hizo para estar con Él. Y esa es la razón del acontecimiento que va a pasar. Y mire qué hermosa las siguientes palabras que encontramos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Léalo conmigo y prepare su lapicero para subrayar. Mire lo que dice el Señor Jesús en estas palabras. No se angustien. ¿No sé qué? No se angustien. El Señor nos dice, no se angustien, no tengan angustia. ¿Qué es la angustia? La angustia es la desesperanza. La angustia es el entendimiento, el mal entendimiento de que nada va a ocurrir. La angustia es no saber, viene de no entender que hay una solución para la vida. Y quizás usted está viviendo esta angustia a nivel emocional. Muchas veces la vivimos. Esa es la razón muchas veces del clamor que tenemos. Usted está viviendo esta angustia en su matrimonio, con un hijo, con una familia. Una angustia interna, porque hay algo que usted sabe que está pasando en su corazón. Y en esta palabra angustia es como que el Señor nos dice, o es como no, es cuando el Señor nos dice que no perdamos la esperanza en medio de este mundo. Miren, es desesperanzador para aquellos que quieren tener hijos. Yo me lo plantearía, tener hijos en este momento, diría en este mundo, wow, tan difícil. No hacerlos no es difícil, lo que es difícil es criarlos en este mundo y criarlos bien. Ahora, usted no quiere criar hijos bien, pues es otra cosa. Traerlos al mundo y dejarlos allí, pues eso es una cosa, cuando usted no entiende lo que dice la palabra de Dios. Pero criar hijos, vivir una vida verdaderamente diferente, es muy difícil en este día. Y el mundo está angustiado. Por eso tenemos el problema del estrés, por eso tenemos el problema de las drogas, el alcohol y tantas cosas, porque el mundo está angustiado, el mundo está sin paz. Y el Señor nos dice, no se angustien. Ahora, escucha lo que sigue a continuación en estas palabras del mismo Señor Jesucristo. ¿Quién las dijo? Jesucristo. Mire lo que sigue a continuación. Crean en Dios. Quiero que circulen las palabras crean. Crean en Dios y crean también en mí.
Y a continuación en el versículo 2 hace una declaración y una promesa que usted tiene que entender que va más allá de lo que uno entiende. Una promesa que usted nunca ha escuchado. Una promesa que va mucho más allá de nuestro entendimiento, de una razón inclusive lógica acerca de esto, pero que es la respuesta de Jesús. Y no solamente la respuesta, es la base para su fe. Y escuche lo que dice a continuación, versículo 2. En la casa, ¿en dónde? De mi Padre. ¿En la casa de quién? Más fuerte, iglesia. ¿En la casa de quién? De mi Padre. Escuche lo que dice. Hay muchas moradas o muchos lugares donde vivir. Quiero que circule esas palabras. Hay muchos lugares donde vivir. ¿A qué se refiere? En Israel, se refiere en el lugar donde usted nació, se refiere donde nacieron sus padres, se refiere a este país. ¿Dónde se refiere? Esas son las palabras de Dios hecho carne, 100% hombre, 100% Dios. Y nos dice dice el Señor, en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Él dijo, voy a prepararles un lugar. ¿Qué dijo él? Circula esas palabras, voy a prepararles un lugar. La promesa que Jesús nos hace y le hace a cada persona que le conoce es voy a prepararle un lugar. Otras palabras dicen, muchas moradas hay, voy a prepararles un lugar. Quiero que sepa que su fe no se quedó simplemente en que Dios lo bendiga mañana con su trabajo, que su fe tiene un fin y tiene un destino, y el destino es un lugar que Dios le preparó, es parte de su fe. Ahora usted me dice, pastor, no lo veo porque usted está quizás borracho, embriagado con las cosas de la vida. ¿Qué significa embriagado? Usted está tan embriagado, estamos con nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestra vida familiar, con Netflix, y usted no ve sino hasta el día de mañana o quizás hasta esta noche. Unos que son más visionarios ven en un año, otros ven en 2 o 3 años. Pero la Biblia nos dice que parte de esa visión en su vida y en mi vida es que usted pueda conocer a Jesús y que tiene un lugar donde usted va a estar. Es un lugar, es una morada celestial. Piensa en eso. ¿Quién le ha dicho a usted que puede tener una morada celestial? ¿Sabe usted que todos los conceptos que nosotros vemos en películas, que nosotros vemos en novelas, en todo eso que se ve en esas películas de superhéroes, de salir del lugar, el mismo concepto de Superman, lo hablábamos este fin de semana, tiene que ver con este concepto que Dios está diciendo. Esta es la base para que nosotros entendamos que podemos salir. De hecho, puede ser la base hasta salir y buscar un planeta fuera de la Tierra. ¿Por qué? Porque Él dijo, muchas moradas hay y yo se las voy a preparar. Y vaya conmigo al versículo 3. Aquí viene el punto importante. Y después de irme, ¿después de cuándo? De irme, quiero que circule esas palabras, y está hablando de la primera venida de Cristo. Dice, después de irme, iré y de prepararles un lugar. ¿Y de qué? Circule también la palabra preparar ese lugar, no lo vuelvo a decir. Y aquí viene el punto más importante. Vendré otra vez para llevarlos conmigo. Escucha lo que dice. Vendré otra vez para llevarlos conmigo. ¿Qué dice? Piense con eso. Quiero que piense en esto en este momento. ¿Puede Dios bendecirlo? ¿Usted que ora por el cambio de sus hijos? ¿Dios puede hacer eso? Si Dios puede bendecir y cumple las otras promesas que ha cumplido, entonces esta promesa se tiene que cumplir. Si usted ora, yo he orado por personas, aquí está el señor Eduardo, cuando vino muy enfermo oramos por él, hemos orado por personas, se han sanado, han pasado milagros, hemos visto familias volver otra vez a reagruparse, hemos visto trabajos, hemos visto muchas cosas, como usted habrá visto en su vida cristiana. Pero lo que el Señor nos está planteando es que si eso se cumplió y Él tiene poder para hacer todas esas cosas, entonces tendrá poder para hacer lo mismo que está prometiendo. ¿Y qué fue lo que prometió? Que va a venir por nosotros y nos va a llevar con Él. Nos va a llevar con Él. Y esa es parte de la promesa. Ahora, en esa promesa que Él nos dice y nos va a dar la razón en los siguientes minutos, la razón por la cual va a ocurrir. Y escuche lo que dice. Para que ustedes, esta es la razón, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Eso es muy profundo. Quiere decir, ese acontecimiento tan grande para la humanidad, para la vida, para la iglesia, pero para nosotros a nivel personal, tiene una sola base. Dios quiere estar conmigo. No hay nadie quien quiera estar más con usted. Cuando usted conoce a Dios, la soledad se acaba.
Cuando usted tiene a Jesús, usted siente plenitud en todos los aspectos. Esto no solamente lo digo porque lo haya leído, esto lo digo porque yo lo he vivido. Y porque cada uno de ustedes ha ido experimentando, que ha comenzado una relación con Jesús, ha experimentado esa plenitud. En Jesús, usted se le acaba su soledad. En Jesús, usted es una persona otra vez, una persona hecha, una persona íntegra, o Dios lo integra en una sola persona a usted y a Él. Y escuche, la razón es una: quiere estar con usted. Entonces, la razón del rapto, la razón del arrebatamiento, la razón de estas tres fiestas, que serán lo que le dará pie, muchos teólogos dicen, a la tercera guerra mundial, la razón del gran juicio final, es una razón: quiero estar con usted. Nadie desea más estar con usted que Jesús. Y quiero decirle una cosa con estas palabras: usted no desea estar con nadie más que con Jesús. Algunos de ustedes han buscado, jóvenes buscan en las drogas, otros buscan en la pornografía, otros buscan en mujeres, en el sexo. Usted busca una cantidad de cosas, pero usted está buscando algo. Y lo que usted está buscando es algo que lo llena, es algo que lo llene completamente. Y lo único que lo puede llenar es Jesús. Y Él dice, para eso estoy y para eso voy a dar todos estos pasos en su vida. Denle un aplauso, Señor. Es maravilloso lo que Él escuchamos. Entonces, la siguiente pregunta, ya le di la primera razón, es: Jesús va, el arrebatamiento ocurrirá para estar con usted. Es el evento, es un llamado para usted y para mí. Pastor, no me lo puedo ni imaginar. Lo único que me imagino es el día de mi muerte, enterrando a mi esposa, enterrando a mis hijos. Qué tristeza. Si en la vida solamente podemos esperar eso, nuestra fe es vana. Y yo quiero que se lo pregunte: ¿qué es lo que usted espera? Si usted solamente espera que el último día de su vida sea simplemente que lo cremen, morir con un cáncer, morir con una situación en un accidente, enterrar a sus seres queridos, y además, si usted es el último que entierra a todos los seres queridos, qué sufrimiento. Pero Dios nos dice, hay algo más. Y lo que hay de más no solamente es la gran experiencia, es el hecho de estar conmigo. Y esa va a ser la razón por la cual yo vengo por ustedes. El día que el Señor tocó a las puertas a través de sus hijos, a través de un amigo, a través de cualquier persona, ese día le tocó las puertas para estar con usted. Y nosotros hemos luchado muchas veces en nuestra ignorancia en contra de eso. Pero lo voy a llevar entonces a la siguiente pregunta: ¿cómo sucederá ese arrebatamiento? ¿Cómo sucederá esa parte, ese arrebatamiento? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué es tan difícil para muchos de entender? Y quiero llevarlo voy a ser muy literal en este entendimiento de este punto, de esta pregunta. Quiero contestarlo con dos versículos claves que nos dicen la Biblia acerca del arrebatamiento y cómo van a ocurrir y qué es lo que va a pasar. Algunos nuevos van a poder entender y creo que esto nos va a ayudar. Y usted tiene un cuadro allí, tiene con varias cosas. Entonces, mire lo que dice: ¿cuándo sucederá? Y quiero que vaya conmigo. No va a aparecer estos versículos en la pantalla, pero usted tiene los versículos allí. Primero que todo, vamos a leer 1 Corintios 15, 52. Es el versículo por excelencia de la descripción de ese arrebatamiento. El versículo por excelencia es 1 Corintios 15, 52. Y vamos a leerla juntos, o vamos a leer leyendo juntos para que podamos comprender. Mire lo que dice: sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo va a suceder? En un instante. Entonces quiero que primero escriba allí en esa listica que usted tiene allí, escriba: sucederá en un instante. Estamos respondiendo a la pregunta: ¿cómo sucederá el arrebatamiento? En un instante. Usted no va a poder entenderlo. Mire, algunos directores de cine, algunas personas, teólogos, algunas personas han intentado ponerlo en los teatros, en los medios de comunicación. Y lo único que llegan ellos es en un abrir y cerrar de ojos. El mismo Pablo está describiendo cómo va a ser ese asunto. En otra parte de la Biblia donde dice que van a estar dos juntos. En alguna parte dice nadie va a estar esperando ese momento. Va a venir como una sorpresa. Yo quiero que se imagine en la noche. Quiero que se imagine en la mañana. Quiero que se imagine conduciendo su coche o su carro. Quiero que se imagine en el hospital. Quiero que se imagine mientras usted va en el bus, mientras que usted está quizás levantándose a hacer ese trabajo por la mañana en que usted no se espera que vaya a cambiar, y usted dice algún día, o quiero que se imagine aún en la iglesia, de repente, en un instante, dice el apóstol Pablo, va a pasar. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Dice, sucederá en un instante, en un abrir
y cerrar de ojos. Vamos a colocarlo entonces ahora sí desde la lista. Ok, sucederá en un instante. Quiero que lo anote allí, sucederá en un instante. Yo quiero que usted se lleve esto a su casa y cuando usted esté a solos, medite y piense en esto. Porque quiero que piense en sus hijos y en su esposo y en su esposa en un instante. Quizás usted esté allí con ella y de repente vendrá el arrebatamiento. Quizás sea la última llamada que usted le haga a su hijo. Quizás sea la última despedida. Pastor, nos vemos más tarde. Y de repente, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Mire qué interesante. El mundo no lo espera. Quiero que sepa que el regreso, el arrebatamiento, ese aspecto, ese evento que viene, el mundo no lo espera. No tiene la menor idea de qué va a ocurrir. Y parte de la Biblia dice que los va a coger como ladrón en la noche, que ellos no lo van a poder entender. ¿No ha pensado usted cuándo viene el desastre a la vida de una persona? De la nada. Algunos de ustedes, el apóstol Santiago dice, no hagan planes para mañana. No digan mañana iremos y venderemos. ¿No ha escuchado usted vida? De repente se levanta mal de su espalda. De repente está usted mal. De repente tiene una gripa. De repente tiene un dolor. De repente encendió el carro y se fundió todo. Es todo de repente. Y la Biblia nos dice que ese gran acontecimiento será una cosa que sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Vamos, lo llevo a la siguiente cosa. Se oirá, dice la Biblia, voy al versículo, usted lo tiene abajo, pero seguimos en la listica de acá, en orden. Primera de Corintios 15, 52. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se toque la trompeta final. ¿Qué se va a tocar? La trompeta. Quiero que circule la palabra, se toque la trompeta final. La Biblia dice que va a haber un sonido de trompeta. Quiero que se imaginen este mundo, vamos a poner la imaginación. Va a ocurrir un toque de trompeta. La palabra de toque de trompeta habla acerca de la voz de Jesús. La Biblia dice que se va a escuchar en todas partes del mundo. Quiero que piensen esto, quiero que se lo imaginen. Si algunos todavía estemos vivos, y quizás, vuelvo y digo, puede ser este año, puede ser el siguiente año, puede ser en 30 años, puede ser que ya no estemos, no lo sabemos bien. Pero cuando pase, todo el mundo lo va a escuchar. Y entonces él dice así, cuando se toque la trompeta final, cuando se toque esa trompeta. Mire, la voz de Dios es una trompeta. La voz de Dios es como una trompeta que advierte. ¿Cuántas veces está usted sentado en esta iglesia, sentado escuchando, quizás en su casa, meditando, ¿no debería yo cambiar mis caminos? ¿No debería yo hacerlo diferente? Y usted escucha una voz muy clara en su vida que tiene que hacer las cosas diferentes. Y muchas veces la rechazamos. Bueno, quiero decirle que en esta voz de trompeta va a ser escuchada por todo el mundo, globo terráqueo. Me imagino, algunos dirán es una bomba, un trueno que se sonó en todas partes del mundo. Algunos hablan, como dicen, un terremoto pasó aquí, se sintió en todas partes o se sintió en una sección del mundo, pero aquí va todo el mundo, lo va a ver. Entonces, el siguiente aspecto, el siguiente paso de que lo que nos dice la palabra de Dios es que no solamente sucederá en un instante, sino que se oirá un toque de trompeta. Lo que nos lleva al tercer evento o al tercer paso, el desenlace de esto que se llama el arrebatamiento. Dice que los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué van a hacer los muertos? Resucitarán. ¿Qué palabra más difícil? Los muertos en Cristo resucitarán. Escuche lo que dice en Primera de Corintios 15, 52. Lo tengo yo aquí, lo leo y no lo tenemos que poner en pantalla. Mire lo que dice. Pues cuando suene la trompeta, ¿cuando suene qué? La trompeta, y estamos leyendo de la palabra de Dios. Dice, cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. ¿Resucitarán para qué? Quiero que circule las palabras resucitarán. Qué tremenda es esta parte de la palabra de Dios. ¿Cómo pueden los muertos resucitar? Carlos Marx, uno de esos grandes filósofos aparentemente judío, no creyente en Dios y ateo, dijo y se atrevió a decir, Dios no existe. Y lo que Dios ha dicho en su palabra es simplemente vano y vacío. Sin embargo, cuando tuvo que enterrar a su hijo, a uno de sus hijos, cuenta la historia, usted lo puede ver, dice que al enterrarlo se preguntó, si no hay nada después de la muerte,
Si no merece la pena vivir y es lo mismo vivir que morir, ¿por qué tengo tanta tristeza? ¿Usted se imagina usted criar un hijo toda la vida? Aquellos que somos padres y usted los cría para no volverlos a ver. Conozco padres acá que quizás alguno esté aquí que ha perdido a su hijo y la tristeza es profunda. Señor, ¿por qué me diste hijos para no volverlos a ver? Qué tristeza, ¿no? Y usted lucha con ellos y usted se pregunta, ¿por qué tuve hijos para no volverlos a ver? ¿Por qué el Señor me pone como a un hijo para amarlo tanto? Porque nada se ama más que los hijos y se invierte más en la vida y muchas veces ellos quizás no, el regreso no es tanto de lo que uno espera, pero el amor es muy profundo. Pero imagínese el pensamiento que sus hijos mueran y no volverlos a ver. Sin embargo, usted sabe en su corazón que la tristeza es tan profunda bajo ese pensamiento que usted dice, tiene que haber algo más. Y el Señor nos dice, los muertos en Cristo van a resucitar. Ese día los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Qué pensamiento tan grande es lo que el Señor va a hacer? Va muchas veces inclusive en contra de la lógica humana. Pero ¿no anhela usted que los muertos resuciten? Hace un año tuvimos un chico que caminaba con nosotros que se llamaba Charlie. Era un nuevo creyente, apenas estaba caminando con Dios y no aguantó en los 8 o 10 meses de caminar con Cristo dentro de la iglesia un ataque supremamente fuerte a su vida de una mujer y varias cosas que pasaron y lastimosamente él no escuchó la voz cuando nos preguntamos nosotros si podíamos evitarlo. Él no escuchó la voz, pero le dijimos tenemos una cosa clara, debido a lo que Dios dice aquí, sabemos que le volveremos a ver. Cuando la iglesia entró en ese momento, era un joven de 23 años, guapo, bien parecido, supremamente carismático, lo que lo recuerdan, lo veían y uno se preguntaba en volver a ver a los seres queridos. Cuando comenzamos a enseñar a la iglesia la esperanza que tenemos, esa noche todo ese dolor se redujo al 50%. Porque es inevitable el que yo espere a mi esposa y una de las cosas que digo, Señor, si se me muere mi esposa no sé qué voy a hacer. Eso lo sabemos los esposos. Si se me muere, algunos dicen si se me muere la mamá, otros, pero cuando se muere la esposa, ¿volveré a verla o no volveré a verla? Y mire, quiero que piensen esto. Cuando usted entiende esta fe y realmente entiende que hay una esperanza mayor, su vida vuelve a tomar otra dinámica, otro sentido. Eso va a pasar el día que resuciten los muertos. ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Ese día resucitarán los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Aquellos que murieron esperando en la iglesia. El primer muerto nuestro, en la Biblia dice, el que duerme es, por ejemplo, el papá de Martha Marshall, que se llama Enrique Calvo. Nuestro primero, creo que durmió en el 2012. Y quién sabe quién seguirá. Y quizás seguiremos algunos de nosotros. Y moriremos en Cristo, dormiremos en Cristo. Pues ya le dije, Pablo dice, yo quiero irme ya. Ese acontecimiento va a pasar. Déjenme lo sigo al siguiente acontecimiento, lo llevo al siguiente acontecimiento. Entonces dice, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Y aquí viene el siguiente. Y nosotros, ¿y quiénes? ¿Y quiénes? Los que estemos vivos también seremos transformados. Quiero que circulen las palabras transformados. La Biblia dice que este es el momento práctico, vamos a decirlo, donde va a ocurrir el final de la salvación. Y cuando está hablando de este momento, dice que una de las características es que los que están vivos, digamos que hoy fuerce a pasar este arrebatamiento, este día de las trompetas, por eso se le llama el día de las trompetas, porque sonará una trompeta, se incluirá, Dios lo dejó casi que dicho, habrá un sonido de una trompeta que será como el mundo entero dirá, hubo una gran tormenta, un gran rayo que pasó en todas partes del mundo y le colocarán el tema de la polución, usted colóquele el nombre que quiera. Pero cuando suene eso, dice la Biblia que seremos transformados. Ahora, esta palabra es muy, muy importante y tenemos que verla de una manera. ¿Cómo sabía el Señor Jesucristo que para salir de la estratosfera tenía que ser transformado? ¿Sabe usted que a un nivel de altura
usted no puede aguantar sin oxígeno. ¿Y sabe cuánto llevan los aviones sobre esta tierra? Solamente 120 años. ¿Cuánto llevan? 120 años más o menos llevan los aviones, en que los hermanos Wright comenzaron a volar y comenzaron a hacer todo lo que hacían. ¿Cómo sabía el Señor Jesucristo? ¿O cómo sabía el mismo apóstol Pablo hace 2000 años que el cuerpo tiene que ser transformado para subir y para estar en la estratosfera y ser levantado? Ahora usted dirá, pastor, qué difícil es esto de entender. ¿Cómo puede el ser humano ser trasladado desde la tierra al aire? Porque la palabra para arrebatamiento se llama arpazo, viene de la misma palabra arpazo, que es quitar. Arpazo significa, arrebatar significa quitar de la tierra. ¿Y cómo puede quitar a una persona que pesa 80, 90 kilos? ¿Cómo puede arrebatar a una persona que esté quizás en el momento bajo un carro o bajo un coche, como nos lo muestran las imágenes que vemos, y de repente arpazo sobre la vida de una persona? Y usted se preguntará, ¿cómo puedo volar? Y quiero darle una respuesta muy lógica. Hace 100 años nadie podía volar. ¿Es cierto o no? Y hoy en día usted está a 100,000 pies de altura o no sé cuántos pies de altura y usted se puede comer una buena comida, una taza de té caliente y puede inclusive ver Netflix, comunicarse con sus seres queridos. Y eso se llama avión. Piénselo. El ser humano ha pasado tantas cosas y a veces nos detenemos en este momento. Pastor, es que no creo que el arrebatamiento vaya a pasar por eso. Bueno, déjeme, yo le digo otra cosa de la que dijo la palabra de Dios. Hace muchísimos años, estamos hablando de 3000 años, una mujer de 90 años tuvo un hijo, quedó embarazada, siendo ya muy vieja. Todos la conocemos. ¿Cómo se llamaba? Sara. La gente dijo, es imposible. Y llevamos 100 años haciendo in vitros. Y Álvaro, que trabaja en hospitales, me dice, yo he visto señoras de 70 años embarazadas. ¿Sí? Bueno, vamos a otro milagro más grande, que quizás usted quiera retar frente a ese milagro y le ayude a levantarse. ¿Qué tal nada más y nada menos que el embarazo de María? El embarazo de María es una locura. ¿Cómo puede una persona tener un hijo, una mujer, sin tener relaciones? Es falso, tuvo que tener relaciones ahora. ¿Y qué es lo que dicen ahorita del in vitro que le hacen a mujeres que no quieren tener relaciones y simplemente ponen el espermatozoide en el vientre de una mujer y queda embarazada? ¿Acaso le parece raro que eso lo haya dicho el Señor hace 2000 años? ¿O haya hecho ese milagro y hoy en día sea el común denominador? ¿Acaso le parece raro que hoy usted mande un mensaje de texto y en el mismo segundo lo reciban en la China, al otro lado del mundo? ¿Por qué le parece raro? Porque es de Dios. Entonces, escuche, seremos transformados. Y la Biblia dice que en esa transformación será una transformación para continuar con esto. Lo llevo al siguiente punto. Vaya conmigo. El siguiente punto lo encontramos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Usted lo tiene allí en sus notas. Y quiero decirle algo de este versículo. El contexto de este versículo es que en la iglesia se estaba muriendo ya la gente. Cuando Pablo había hecho esa iglesia, quiero que se imagine jóvenes de 20, de 30 años, parejas, y comenzaron, y habían pasado ya algunos años, quizás 50, 60, y se comenzaron a morir. Y comenzaron a preguntarse, Pablo, ¿y la gente que se muere? Y él comienza a decirles, primero que todo quiero que entiendas, la gente no muere. En Cristo no se muere, en Cristo se duerme. ¿Acaso se te olvidaron las palabras que el Señor Jesucristo dijo acerca de Lázaro? Él no está muerto, vive, duerme. El que cree en mí no morirá. ¿Lo recuerdan o no? ¿Sí? Y entonces el Señor Jesucristo está recordando a Pablo y Pablo comienza a explicar entonces qué pasa. Y escuche lo que pasa a continuación en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Dice, luego, ¿cuándo? Luego, ok, ¿luego de qué? De que sea en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, que se toque la trompeta, que resuciten los muertos, que el hombre sea transformado. Luego, junto con ellos, nosotros, ¿quiénes? Quiero que circule la palabra nosotros. Nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados
en las nubes para encontrarnos con el Señor. Quiero que circulen las palabras arrebatados. ¿Qué pasará con nosotros? Seremos arrebatados. Primero tendrá que venir la transformación y luego seremos arrebatados. Y eso es lo que conmemora de una manera misteriosa la fiesta de las trompetas. Cuando usted habla de la fiesta de las trompetas, por eso se le llama el día escondido. Cuando usted lee y se va a las raíces hebreas, se conoce como la fiesta del día escondido. De hecho, es tan escondido o es de esta manera que se habla, y ya vamos a hablar del tema un momento, que era una fiesta de un día. Pero cuando fueron dispersados todos los judíos por todo el mundo, los israelitas, ya ellos volvieron y ellos sabían que tenían una orden de celebrar estas fiestas y que eran importantes. Y ya dijeron, no sabemos si es este día o el siguiente día porque es una fiesta lunar. Y dijo, vamos a hacer una cosa, para estar seguros, vamos a celebrar la fiesta los 2 días. Por eso es que usted hoy encuentra en el calendario 2 días en vez de 1. Tiene que ver con el deseo y con la orden que les había dado Dios, porque estas fiestas para ellos eran una orden. Para nosotros es un regocijo, porque nosotros estamos viendo la salvación tan clara, una a una, paso a paso, para nosotros, pero para ellos era una orden. Y para ellos está escondido, más sin embargo, como dice el mismo Pablo, para ustedes Cristo ha sido revelado. ¿Qué es lo que está pasando? Usted se pregunta muchas veces, ¿por qué yo entiendo lo que entiendo acerca de la palabra de Dios? Y la respuesta es una, para usted y para mí, Cristo ha sido revelado. Es como si de repente entendiéramos algo del cielo y quizás hay alguna persona aquí que sea nueva o que no entienda lo que estamos hablando. Quizás Cristo no ha sido revelado y usted tenga que comenzar no por entender esto, sino por decirle, Señor, quiero conocerte, Jesucristo. Porque todo esto que me dicen, por eso Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde voy a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero la palabra de vida eterna no es simplemente una palabra en que usted dice qué palabras traen paz y traen sabiduría. No, palabras de vida eterna es esto, lo que va a pasar en la eternidad. Eso es mucho más grande de lo que nosotros podemos entender. Y escuche entonces lo que dice en el versículo siguiente: seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y quiero que circulen las palabras en el aire. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso? Y usted en este momento, algunos de ustedes aquí se están machacando la mente y digo, ¿cómo será? ¿Será posible? Esta será la prueba de su salvación. Si usted ha creído que Jesús murió, primero que todo, para creer en Jesús y tener una fe cristiana, usted tiene que haber creído que el Dios del cielo vino y entró en un hombre. Y ese hombre se llamaba Jesús. Y ese hombre Jesús se llamó el Cristo, y a ese proceso le llamó ser Emmanuel, Dios entre nosotros, Dios encarnado, 100% hombre, 100% Dios. Y eso tenía que entenderlo primero y creerlo y entender que tenía que venir de una virgen. Estamos hablando de una mujer que nunca tuvo relaciones y que fue dado y fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Sin eso, usted no tiene la fe. Y esa fe se resuelve en que ese murió en la cruz y resucitó. Esa es la base de su fe. Entonces, si esto le es difícil creer, todo lo demás tiene que ser muy difícil. Entonces, usted no ha puesto su fe en Jesús. Y vana es su fe, vana es nuestra predicación, no sirve para nada. Por eso en este momento, lo que más está chocando con la palabra de Dios es su mente. Y es todo lo que usted tiene y concibe como lo que es normal y lo que es lógico. Pero ¿es lógico que una enfermedad se vaya simplemente con orar? No es lógico. Es lógico que su vida haya cambiado después de que usted dejó de hacer lo que hacía y comenzó a seguir a Jesús. Es lógico que su matrimonio se haya mejorado. No es lógico. No puede ser lógico. Porque no estamos hablando de algo lógico, estamos hablando del poder de Dios. Entonces le voy a dar la última razón o la última etapa de cómo sucederá. Entonces, dice el Señor, anótelo allí en la última parte, entonces estamos en la iglesia, será transformada, la iglesia será arrebatada, ocurrirá entonces el gran encuentro con Jesús. Y ese gran encuentro es el que usted está esperando. Quiero que sepa que usted está esperando este encuentro. No hay nada más que usted esté esperando. Y quiero decirle esto, además, me atrevo a decirle esto. Si usted no está esperando este encuentro, a partir de hoy, entonces usted no tiene fe. Y no le estoy diciendo que no tiene fe para ofenderlo, le estoy diciendo que usted no ha creído.
Y ir a una iglesia un fin de semana, o ir a una procesión, o como usted lo quiera hacer, no vale de nada. Quiero que se detenga a pensar. El libro, Juan nos escribe en Primera de Juan, que el día que veamos a Jesús seremos transformados tal y como es Él. Entonces, pastor, ¿qué es lo que espera un creyente? Y le voy a decirlo en 2 palabras: encontrarse con Jesús. Le voy a decir qué es lo que usted está practicando en este momento en su vida. Si es creyente, usted está practicando parecerse a Jesús. ¿Qué es lo que esta iglesia y las iglesias deberían de hacer? ¿Y qué es lo que esta iglesia debe de hacer? Cuando una persona entra sin Jesús, presentarle a Jesús y que esa persona con el tiempo sea parecida a Jesús. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Ayudar a que las personas se parezcan a Jesús. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia no es un lugar donde se congregan con una filosofía. La iglesia no es un lugar donde se congregan a comer. La iglesia es el lugar donde Jesús es presentado y las personas crecen conociendo a Jesús. Deténgase a pensar en eso. Seguir a Jesús significa eso. Ahora le pregunto, ¿todavía quiere seguir a Jesús? Estando Pablo hablando en el libro de Hechos, capítulo 27, si no estoy malo, capítulo, no recuerdo, bueno, quizás 17, no lo recuerdo. Estando hablando y compartiéndole a nada más y nada menos que el rey Agripa. ¿Cuál rey? Un rey romano. Estaba nada más que frente del rey en ese momento, el rey Agripa. Y comenzó a contarle el evangelio. Y mientras que le contaba, llegó a la resurrección de los muertos. ¿Y sabe qué dijo el rey? Casi me haces creer. Inmediatamente salió de su habitación, de la cárcel, lo estaba viendo en la cárcel. Quizás hoy es el día en que usted se tire para atrás. Porque creer en Jesús es creer en la resurrección de los muertos. Miren, cuando uno entiende esto, uno quiere dejar de pecar. Cuando uno entiende esto, uno no encuentra más motivación en la vida que conocer a Jesús. Si esto es lo que va a pasar en mi vida, yo me le quiero entregar todo. Y como decía Pedro, Señor, lávame. Y el Señor le dijo, te tengo que lavar todo. Y el Señor dijo, lávame todo. No hay ningún problema. Desde los pies hasta la cabeza, Señor. Escuche, piensen en esto. Esta fe que nosotros tenemos en Jesús tiene una parte que estamos esperando. Y en esa parte y en ese proceso que estamos esperando seremos transformados. Y usted va a encontrar dificultades. Y en ese proceso usted va a pasar por una cantidad de situaciones en su vida que necesitarán que usted entienda su fe. Y si usted no se aferra a esto, a esta fe, mira, aquella persona que está en este momento en el hospital con un cáncer terminal, aquella persona que está en este momento pasando, aquellos que perdieron, estaba el caso de Caterine, que perdió a su hija hace un par de años. Aquellos que conocemos a Charlie, no tenemos otra esperanza más. Y quiero decirle esto, es que la Biblia no nos plantea otra esperanza. Solamente la resurrección y la transformación y ser arrebatados con el Señor. Ahora entonces le pregunto, ¿cree usted esto? ¿O le es muy difícil de creer? Usted va a tener 2 alternativas. Enfrentarse frente a ese conocimiento teológico que le estamos dando o que la Biblia le está dando, porque no lo podrá quitar. Usted no podrá quitar esta página y tener el resto. Es imposible. O simplemente negar su fe y llegar a la conclusión, no he creído. Entonces su fe será vana, es decir, será vacía. Y si está vacía, quiero decirle una cosa, no hay esperanza para usted. Si su fe está vacía, no hay esperanza. No se esfuerce. Coma y beba porque mañana va a morir. Y no enseñe a sus hijos moralmente. ¿Para qué? Si no hay esperanza. No se esfuerce, no cambie, no viva rectamente.
si no hay esperanza. Pero si hay esperanza, escucha esto, si hay esperanza, entonces usted tendrá que creer. Pero escuche lo que voy a decir a continuación. Y si usted cree, tendrá que demostrarlo. Y lo demostrará con sus hechos. Ese es el gran problema. Por eso podríamos decir que estamos jugando a la iglesia. Y muchos de ustedes estamos a veces sentados simplemente haciendo nada. Si usted cree, entonces serán transformados. Y con eso en mente dice, aquel que tiene esa esperanza, le dice Pablo, se santifica, se separa para Dios. Yo quiero que usted se detenga a pensar en esto. ¿Es esto parte de su fe? Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.